Vamos a dar inicio pues a la reunión del día de hoy a cargo pues del grupo de ortopedia oncológica. El día de hoy vamos a hablar de enfoque de tumores de tejidos blandos. Mi nombre es Sara Lora, para los que no me conocen, soy residente pues de segundo año. Entonces el objetivo que me planteé para esta charla es conocer el enfoque clínico, las ayudas diagnósticas y conocer algo acerca pues como el manejo global de las lesiones de tejidos blandos en los pacientes. Entonces es importante hablar del tema porque las lesiones de tejidos blandos es un motivo frecuente de consulta. Usualmente estas lesiones tienen una relación de 150 a 1 en cuanto a lesiones benignas versus malignas, y en Estados Unidos se dice que más o menos hay 20 lesiones malignas por cada millón de habitantes. Propiamente hablando pues de las lesiones malignas de tejidos blandos que corresponden a los sarcomas de tejidos blandos, estamos hablando que este tipo de lesiones corresponden a menos del 1% de las neoplasias en los adultos, menos del 12% en los niños, y estas lesiones van a ser predominantes en miembros inferiores con un 40%, 20% en miembros superiores, y el resto que nos queda van a estar pues distribuidas en tronco pues y en abdomen. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente que me consulta inicialmente por una lesión de tejidos blandos, hay varias cosas en las cuales yo debo, pues, como hacer énfasis. Lo primero es preguntarle al paciente hace cuánto tiene la lesión. Si es una lesión de reciente aparición o una lesión que el paciente viene de larga data, pues sí, por la que ahora apenas consultó, tengo que averiguar si la lesión es dolorosa. Y una cosa importante es que la mayoría de las lesiones que son neoplásicas malignas no son dolorosas, únicamente comienzan a generar síntomas cuando tienen un tamaño significativo y empiezan a comprimir estructuras vecinas, como por ejemplo algunas eh, cordones pues nerviosos. Lo siguiente que hay que preguntar es si la lesión ha cambiado de tamaño o ha crecido. Usualmente las lesiones que son malignas van a tener unos crecimientos rápidos en periodos cortos de tiempo. Tengo que averiguar si mi paciente tiene síntomas asociados, pero lo que uno esperaría en estos pacientes es que no tenga síntomas. Las neoplasias malignas pues de tejidos blandos tipo sarcomas usualmente no tienen pérdidas de peso o anemia en los pacientes. Eso me debería hacer pensar pues en otro tipo de lesiones asociadas. Y lo siguiente es preguntar si mi paciente tiene factores de riesgo, que alguna lesión de las que presenten tejido blando puede ser maligna. Estos factores de riesgo van a ser la neurofibromatosis. También pues obviamente es importante siempre preguntar si mi paciente tenga algún antecedente de cáncer y se ha sido sometido a radioterapia. Entonces ya cuando yo paso pues a evaluar a mi paciente, entonces qué del examen físico me debe llamar la atención. Entonces lo primero es que clásicamente se ha descrito que la lesión sea mayor de 5 centímetros. Sin embargo, lo que debería pues llamar la atención es cualquier lesión que el paciente tenga en tejidos blandos que sea más grande pues que una pelota de golf. Lo siguiente es que se ha descrito que las lesiones sean subfaciales o sean profundas. Sin embargo, en la última estadificación de de la JCC, en la octava edición, ellos quitan la profundidad de las lesiones en la clasificación, únicamente describen pues el tamaño, ya que aproximadamente el 33% pues de los sarcomas que son de tejidos blandos van a ser lesiones superficiales. Sin embargo, un paciente que tenga una lesión profunda me debería hacer pues llamar la atención. Lo siguiente es que mi paciente tenga una lesión sólida, que sean hipomóviles. Esta imagen que vemos en la derecha es una paciente que consultó recientemente en la institución, una masa que era de larga data, pero de rápido crecimiento, que como vemos pues es mayor de 5 centímetros, no es muy profunda, esa área es la rodilla. Sin embargo es una lesión sólida que es hipomóvil, que nos debe hacer pensar pues que es una neoplasia, más pues de que tiene una zona necrótica y tiene pues como un mal aspecto. Los siguientes son las adenopatías. Usualmente, pues los pacientes que tengan lesiones malignas pues de tejidos blandos se les debería evaluar pues adenopatías, pero cuando hablamos de las adenopatías tenemos que pensar en 5 sarcomas de tejidos blandos que van a hacer diseminación linfática. Tenemos el sarcoma sinovial, el sarcoma de células claras, el angiosarcoma, el rhabdomyosarcoma y el sarcoma epiteloide. Todas estas lesiones van a hacer diseminación linfática con lesiones a retroperitoneo, a diferencia pues de las otras sarcomas de tejidos blandos, que la diseminación es hematógena a pulmón. Entonces, lo siguiente es cuando yo ya me enfrento a un paciente, listo, mi paciente me consultó, tiene una clínica que me llama la atención, el aspecto de la lesión no me gusta, es qué imagen le voy a pedir ante el arsenal pues que tengo. Entonces, la primera imagen que podemos usar son la ecografía. La ecografía es una lesión que es sensible, es poco específica, pero son lesiones, son exámenes que nos van a servir mucho para lesiones que van a ser superficiales. Usualmente en las lesiones profundas no tiene tan buen rendimiento. Me va a servir para diferenciar lesiones quísticas de lesiones sólidas, me va a servir también para identificar localización, la fórmula, qué relación tiene con estructuras cercanas,
y van a haber 4 hallazgos ecográficos que me deben hacer pensar en que la lesión es maligna y que yo debería seguir estudiando a este paciente, que sean lesiones hipoecóicas, que sean lesiones lobuladas, que el ecógrafo, pues o el ecografista la describa heterogénea y que tenga una vascularización intensa y desordenada cuando el paciente se le hace el Doppler pues a la lesión. Este es un artículo publicado en el Journal de Radiología Americano, en el cual ellos evalúan pues como cuál es la efectividad de la ecografía para lesiones tumorales de tejidos blandos superficiales. Ellos dicen que la sensibilidad y la especificidad puede llegar hasta un 94 y 99% respectivamente. Sin embargo, ellos hacen la salvedad de que, uno, pues ya vimos, son lesiones superficiales, y dos, que estos rendimientos van a dar obviamente con la experiencia pues del radiólogo que las hace. La siguiente imagen o el siguiente estudio diagnóstico pues, que podemos pedir es una radiografía. La radiografía tenemos que tener claro que siempre va a ser el estudio de primera línea, aunque obviamente pues, va a tener un rol limitado porque no es una muy buena ayuda diagnóstica para evaluar tejidos blandos. Sin embargo, hay varias características o hallazgos en la imagen que nos debe hacer sospechar que el paciente tiene una lesión que puede ser maligna. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos un paciente con unos cambios en la densidad de los tejidos en el tercio distal del pie, pero lo que nos debe llamar la atención es que el paciente presenta este nivel. Es un hallazgo que puede pasar pues inadvertido, pero que tenemos que estar atentos pues a identificar. Lo siguiente que debemos evaluar van a ser que las lesiones tengan o no tengan calcificaciones. La imagen de la izquierda es un paciente pues, que está hospitalizado en la institución. Vemos en el tercio distal del fémur cambios en los tejidos blandos, vemos cambios o una lesión en la zona pues, como medular del tercio distal del fémur. Y en la imagen lateral les voy a señalar, alcanzamos a ver que la lesión tiene calcificaciones y además de que tiene calcificaciones, tiene una erosión de la cortical. Siempre que yo tenga una lesión que esté calcificado, tenga alguna lesión pues de la cortical, eso me debe hacer sospechar que el paciente tenga una malignidad. Y la siguiente imagen me va a servir pues para evaluar también si la lesión tiene calcificaciones, como lo vemos en la imagen pues de la derecha. Entonces, esta es una imagen pues clásica que nos debe hacer pensar siempre que yo tengo un paciente con un compromiso tan extenso, vemos que hay una gran cambios en las densidades de tejidos blandos, son irregulares, vemos un compromiso óseo extenso, eso me debe hacer sospechar pues que el paciente me estoy enfrentando a una lesión maligna y que este paciente pues se beneficia de estudios adicionales. La siguiente imagen que vamos a tener va a ser la tomografía. La tomografía pues ya actualmente está reservada para, idealmente pues, para evaluar lesiones metastásicas toracoabdominales. Ya vimos, la gran mayoría son de diseminación hematógena pulmón, sin embargo, esos 5 de los que hablamos ahora tienen diseminación retroperitoneal por vía linfática y eso pues lo tenemos que tener en cuenta. La ventaja de la tomografía es que también nos va a servir como guía para biopsias percutáneas y es el estudio de elección indiscutiblemente pues, en pacientes que tengan contraindicaciones para la realización de resonancias magnéticas. Otra característica importante es que la tomografía es útil para identificar pues, la mineralización de las lesiones. Este es el paciente que vimos previamente. Se le hizo un estudio tomográfico de las lesiones y vemos pues, que nos identifica mucho mejor cuál es la zona calcificada de la lesión. Este mismo paciente pues, también se le hizo pues, una resonancia magnética que sería el correspondiente a este corte. Entonces, ya en cuanto a la resonancia magnética es el gold estándar para evaluar lesiones de tejidos blandos. Es un estudio que es mucho más sensible, mucho más específico. Tiene la ventaja de que no es dependiente pues, del que realice pues, el examen. La idea de tener una resonancia magnética es que nos debemos tener claro cuál es la dimensión de la lesión, si hay estructuras comprometidas, exactamente qué compartimentos está eh, involucrados, nos va a hablar de las características pues, de la lesión o de qué tejido lo conforma y debemos pues tener claro que la idea de la resonancia magnética es que se realice antes de la biopsia porque la toma de la biopsia nos puede distorsionar el tejido y realizarla después va a afectar el rendimiento del estudio. También nos va a servir como guía para biopsias y es muy importante pues porque nos va a permitir hacer una evaluación más objetiva de todas las estructuras neurovasculares que el paciente pueda tener comprometidas y eso nos va a definir el pronóstico del manejo de las lesiones. Entonces se han hecho varios estudios para tratar de evaluar cuál es el rendimiento pues, de la resonancia magnética para predecir si una lesión es benigna o maligna o qué hallazgos nos deberían
llamar la atención para yo decir, esta lesión no me gusta, pienso que es maligna. Entonces, esos tres estudios, las lesiones, pues los hallazgos que más se vieron asociados con malignidad fueron que una lesión sea mayor a 5 centímetros, que tenga una señal heterogénea y que tenga cambios peritumorales. Los cambios peritumorales se ven mucho mejor con la resonancia contrastada, entonces siempre es importante pedirle a estos pacientes un estudio contrastado. Entonces vamos a ver un ejemplo pues, de un paciente con una lesión que tiene hallazgos claramente malignos. Es una lesión de más de 5 centímetros, como vemos, es heterogénea en los diferentes cortes y en el corte superior de la derecha vemos que el paciente tiene cambios perilesionales o un edema pues alrededor de la lesión que me va a hacer sospechar pues que es maligno. Es muy importante recordar que los sarcomas de tejidos blandos tienden pues a crecer en un compartimento y hacen una pseudocápsula que los mantiene pues como en una localización específica pues. Esta es otra resonancia de un paciente con un tumor de células gigantes de vaina sinovial, que como vemos a diferencia del otro, es una lesión más pequeña, no es heterogénea, tiene pocos cambios o poco edema pues perilesional, entonces es muy importante pues que lo tengamos en cuenta. Entonces lo siguiente, cuando yo voy a hablar pues de estos pacientes, entonces, listo, tengo una clínica que me llama la atención, tiene unos antecedentes que son llamativos, le hago imágenes y me sigue pareciendo maligna, entonces mi paciente va a necesitar biopsia y la respuesta es sí. Siempre que yo tenga la sospecha de una lesión maligna o que yo tenga una duda diagnóstica, a mi paciente se le debería hacer una biopsia, recordando que la biopsia se debe hacer después de tener la resonancia. Lo otro que es importante es qué tipo de biopsia le voy a hacer. La biopsia es el primer paso para un salvamento de una extremidad de un paciente, entonces no puede ser un procedimiento que se haga a la ligera, tiene que ser un procedimiento planeado. Existen diferentes tipos de biopsia, pueden hacerse biopsias percutáneas con una aguja fina, con un trucut, pueden hacerse el trucut, pues si la lesión es muy evidente, como la señora que les mostré inicialmente de la lesión en la rodilla, se le hizo una biopsia, ya pues una biopsia con trucut con anestesia local, sin embargo, pues estas con una aguja fina o con trucut se pueden hacer guiadas por eco o por resonancia o incluso también por TAC. Y en las biopsias abiertas, pues yo tengo dos opciones. La puedo hacer incisional como la imagen superior de la derecha o la puedo hacer excisional. Siempre que yo vaya a hacer una biopsia, tengo que tener como unos principios claros. Es que yo tengo que garantizar la hemostasia de la lesión. Las incisiones no pueden hacerse transversas. Lo ideal es que yo haga una incisión directa, pues que no vaya a hacer mucha disección de tejidos blandos y que la biopsia sea realizada por el médico que posiblemente después va a hacer el manejo definitivo de la lesión, porque es el médico que va a tener el planeamiento pues claro de qué le quisiera hacer al paciente en un futuro, porque usualmente cuando nos enfrentamos a hacer una biopsia ya tenemos más o menos una idea del tipo de lesión que tiene el paciente. Y la biopsia excisional, pues en los libros pues se describe que debería ser para lesiones de menos de 3 centímetros, que sean benignas. Sin embargo, pues si yo tengo una lesión que es un poco más grande, en la cual yo estoy segura pues que es benigna, la podría hacer. Es importante pues recordar que cualquier tipo de muestra que se tome en cirugía siempre se debe enviar a patología. Es algo que debemos tener claro. Tenemos que tener presente que ocurre pues con frecuencia en algunos lipomas que se resecan y se descartan y no se envían pues a patología. En cuanto a la biopsia, entonces, este es un metaanálisis publicado en febrero de este año por el Colegio Americano pues, de Cancerología, en los cuales ellos comparan la biopsia por Trucut versus una biopsia incisional y ellos ven que el rendimiento de ambas pruebas es muy bueno, siendo la biopsia por Trucut menos pues, relacionada con menos complicaciones. Entonces ellos consideran que la primera opción para todos los pacientes a los cuales se les debería hacer biopsia debería ser una biopsia pues guiada por una biopsia por Trucut. Entonces, esto ya es muy general. Obviamente el tipo de resección y el planeamiento pues va a depender de la lesión que yo tengo. Lo ideal es yo ir a hacer una resección teniendo claro el diagnóstico, o sea, ya con una biopsia previamente hecha, con un estudio histopatológico confirmado, pero en términos generales yo puedo hacer una resección excisional, intralesional o marginal en lesiones benignas y cuando son lesiones malignas puedo hacer una resección más amplia o una resección radical, siempre como ya les dije, enviando siempre lo que yo reseque a patología para hacer una confirmación pues, de la lesión.
Entonces, como conclusión, pues pienso que fue una charla muy rápida, pero pues muy concisa y que nos puede quedar con cosas muy claras y es, yo me enfrento a una lesión de tejidos blandos, cuáles son las características clínicas, si es benigna o maligna, siempre le va a hacer estudios iniciales. Di- Dijimos que la radiografía es pues el examen de primera línea, si es una lesión que es superficial, se podría ayudar de una ecografía. Si es benigna, entonces obviamente pues el manejo va a depender del tipo de lesión y si es una lesión maligna, lo debería complementar con una resonancia y un TAC y posteriormente hacer una biopsia para hacer la confirmación y ya el manejo pues va a depender de la lesión a la cual yo me enfrente. Lo que les traía para el día de hoy.